una ley, desgraciadamente, ¿no? Unitarios, federales, eran radicales conservadores, después apareció peronistas, antiperonistas, ¿no es cierto? Hoy también tenemos esta grieta de Kant y y bueno, todas estas formas, digamos, que son ideológicas, ¿m? Pero que obviamente lo que llevan detrás es una cierta intolerancia, ¿no? Hoy estaba en una universidad sumamente liberal, que es la de Lucema, en una conferencia de un liberal completo que hablaba de las cartas quillotanas de Alberdi, ¿m? Y su crítica a Sarmiento. Y bueno, lo que decía Alberdi era muy interesante, que decía que pensar que aniquilar al enemigo es la victoria, es un error, porque con el que, digamos, consideramos que es el opuesto, en vez de, en política, en vez de aniquilarlo, hay que, podríamos decir, o sumarlo, o integrarlo, o de alguna manera neutralizarlo, pero nunca aniquilarlo, porque en política aniquilar al enemigo es darle más vida, ¿no? Por ejemplo, esto se hizo con el peronismo, ¿no? Se lo quiso, incluso se prohibió hasta la palabra, ¿no? Después de la Revolución Libertadora, y lo que se hizo en definitiva fue exacerbar más para que en los años 70 apareciera como, digamos, el héroe. Entonces, realmente eso en política y la filosofía tiene que hacerse cargo de esto de que, ¿no? El otro, el distinto, el que uno cree que piensa diferente, no debe ser destruido, porque destruir al enemigo al final es, de alguna manera, algo que repercute en contra. Pero bueno, es una constante, ¿no? Y le comentaba esto de Alberdi y realmente es terrible que siga sucediendo en la historia argentina y sobre todo, bueno, en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de batalla cultural. A mí me parece terrible hablar de batalla cultural, porque una batalla es algo militar, digamos, algo que tiene que ver con la destrucción del otro. Pero en la cultura, destruir al otro, me parece que de alguna manera es, bueno, es la ley darwiniana, ¿no? El más fuerte. Ganó el más fuerte porque es fuerte, no porque lo que es la lucha debe ser de otra manera. Me parece que la lucha es más, podríamos decir, algo más interior y algo más de aceptación que de confrontación con el otro. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo a partir del siglo XX, entonces dijimos que aparece este tema, ¿no? De un giro hermenéutico, de una búsqueda de lo nacional, no desde lo organizativo, podríamos decir material, sino desde lo espiritual. Y en esto aparece esta conciencia de fin de ciclo, que es lo que vimos en las primeras clases de posmodernidad. Por eso explicamos tanto el pensamiento de Nietzsche, que acá tuvo mucho eco, aunque les parezca mentira. Nietzsche se leyó muchísimo, decíamos más en francés que en alemán, porque llegaba a través de revistas francesas, etc. Y lo que terminaba sucediendo entonces es que a través de este modernismo literario que opone lo bello, digamos, lo ideal frente al utilitarismo y al pragmatismo, sobre todo anglo, hay una vuelta hacia nuestras raíces hispánicas. Y por eso aparece con fuerza el hispanismo, sobre todo a través de lo que es obviamente la literatura, que es donde más puede encontrarse esa vertiente hispánica. Y la vez pasada habíamos hablado de los modernistas, y cómo estos modernistas, sobre todo Rubén Darío, nicaragüense, que estuvo en Argentina a partir de 1890, leímos sobre Rubén Darío, vimos esa
oposición entre norte y sur, ¿no? La riqueza que es el sur desde el punto de vista espiritual, por toda la grandeza de su integración, frente a el materialismo, pragmatismo, utilitarismo, falta de espíritu, podríamos decir, le falta a Dios, a el hemisferio norte, es decir, a la cultura. Entonces, en esta línea que aparecía el arielismo, esa obra de Rodó, que era un uruguayo, en Argentina tenemos una saga de escritores, como nombramos la vez pasada a Joaquín B. González, precisamente porque fue el que representó de alguna manera ese juicio del siglo, que vimos, por un lado, desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, la valoración era como que ese siglo estaba representado por una ley del odio, de la confrontación, y también hicimos una referencia a lo, podríamos decir, social, como una manera también diferente, digamos, de oponerse a esto que era el festejo, bueno, el panorama, podríamos decir, sobre todo, porque aparece nuevamente esta confrontación histórica entre Buenos Aires y el interior, sobre todo en el interior, decía Vialé Macé, el panorama, podríamos decir, era de, en lo social, no sé si habrán tenido oportunidad de leer esos artículos que les dejé, o sea, por un lado, la ostentación, parecía que esa clase justo estaba en consonancia con lo del presidente, la opulencia de Buenos Aires, versus esta situación, podríamos decir, casi feudal, que se vivía en las provincias, de mucha marginalidad, de mucha pobreza, y que Vialé Marcé, que era un médico, y los médicos decíamos que tenían sobre todo esa búsqueda de, digamos así, de un ideal social a través de su profesión, es decir, representan de alguna manera esta fuerte inclinación por lo social, por eso decíamos que Ramos Mejía sostenía que, bueno, que los hijos de inmigrantes estudiaban medicina y que los hijos de los nacionales estudiaban derecho, ¿no? Como dos, podríamos decir, profesiones relacionadas con intereses diferentes. La medicina con lo social y el derecho, sobre todo, con la conservación de cierto espíritu nacional, del orden, de la ley, etc. Entonces ahora vamos a ver a algunos autores que a partir de este contexto, digamos, de influencia modernista, de búsqueda de lo hispano, de volver a las raíces, etc., van a tener desde lo literario una fuerte influencia en eso de la búsqueda de lo nacional. Y en este paradigma de que, podríamos decir, lo ideal, la belleza, pensemos que estamos hablando fundamentalmente de gente de la literatura, donde el ideal estético es sumamente importante, frente a un paradigma pragmático, materialista, lo que presenta entonces es que esta búsqueda de, digamos, de lo nacional tiene que ver con una búsqueda de tipo espiritual. Uno de estos autores importantes va a ser Manuel Gálvez, que es santafesino. Deben haber a lo mejor leído algo de Manuel Gálvez, y creo que yo le subí al aula virtual de la generación del centenario algunos textos. Entre ellos, uno de los más representativos en cuanto a lo que es la intención y la finalidad del pensamiento de Manuel Gálvez, es un diario en el que él utiliza un alter ego, es decir, una especie de seudónimo, el de Gabriel Quiroga, y que muchos
han visto en esta obra como una especie de, en esa época se había puesto muy de moda en el espiritualismo cristiano, la figura de Santa Teresita de Lisieux, que había sido de alguna manera representativa de todo lo que era la infancia espiritual, es decir, esta posibilidad, ¿no? De que a través de la humildad y de la sencillez se pudiera el alma acercar a Dios. Y la historia de un alma era una de las obras más leídas a principios del siglo XX. Fíjense que en muchas iglesias, podríamos decir, de esa época, de principios del siglo XX, estaba la figura de Teresita de Lisieux, ¿no? Esa devoción, que es, así como hoy podemos decir es San Expedito, bueno, en esa época, la santa, podríamos decir, que estaba de alguna manera de moda, era Santa Teresita de Lisieux. Entonces se considera que Gálvez escribió una historia, podríamos decir, de su alma espiritual en este diario de Gabriel Quiroga. Y entonces él hace una especie de raconto de su itinerario intelectual y espiritual, o sea, su itinerario espiritual tiene que ver con su itinerario intelectual, y es verdad que cuando uno ve lo que un autor leyó, entiende lo que piensa. Es decir, si bien a veces no repite exactamente igual, pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando fui al archivo histórico, que estudiaba a Vicente Fidel López para hacer la tesis de licenciatura, que él tenía anotado todas las obras que él había leído, y que leía él y toda su generación, porque lo leían en el salón literario y se pasaban las obras que leían. Y realmente eso me dio como una base muy clara, por ejemplo, el hecho que hubieran leído a Hegel, a todo lo que es el romanticismo, el idealismo alemán, los autores franceses, eclécticos, etc. Y uno más o menos con eso hace como una, podríamos decir, historia espiritual, intelectual, del autor. Y esto es lo que él resume de su historia. Desde muy joven, Gabriel sintió, es decir, lo cuenta en tercera persona, pero en realidad es autorreferencial, afición a las letras y a las artes, y tuvo alguna filosofía. Piensen que él ya desde fines del siglo XIX, en el cual ya dijimos que la generación del 80 mezclaba, podríamos decir, ese positivismo con vocación literaria, y que había muchos médicos, por ejemplo, con formación científica, como el mismo Ramos Mejía, etcétera, que les interesaba muchísimo la escritura, la literatura. Muchos escribieron, como Eduardo Weil, etcétera, las obras más, podríamos decir, destacadas en la literatura de esa época, siendo hombres con formación científica. Recuerdo nuestras interminables conversaciones cuando estudiábamos Derecho. Él era hijo, obviamente, de gente nacional, por lo tanto, ¿qué podía estudiar un hijo de un argentino? Era, podríamos decir, la carrera predominante. Por algo, después quedó, serás lo que debas ser o serás abogado, ¿no? Estudiarás lo que querrás estudiar o estudiarás Derecho, como diciendo, bueno, Derecho era esa carrera que el que, digamos, que estudiaba el común de la gente. Por aquel tiempo, los dos leíamos a Tolstoy. ¿Saben quién es Tolstoy? Cuyo anarquismo místico, fíjense cómo lo llama, ¿se acuerda? El pensamiento de Tolstoy es un pensamiento, podríamos decir, comunitario y anti, en cierta forma, antinormativo, es decir, él se oponía a
el zarismo, digamos, imperial, ¿no es cierto? Y proclamaba un espíritu comunitario, esto de repartir la tierra, etc. No sé si recuerdan algo de lo que era la obra de Tolstoy. Fue el principio inicial que nos desviara de nuestra fe católica. El principio que nos desviara de nuestra fe católica. Amó todas las ideas de su tiempo y apenas una doctrina le convencía. Cuando ya la abandonaba por otra, en menos de 4 años fue sucesivamente. Y fíjense, parece la historia espiritual de San Agustín, que cuando cuenta que estuvo en todos los movimientos que conoció en su época, pasó por todos. ¿Se acuerdan? Que el itinerario de San Agustín había sido de lo más variado, neoplatónico, no sé si recuerdan, que había pasado por todos los movimientos de su época. Bueno, este fue el tolstoyano, socialista, anarquista, nichista dice, neomístico y católico. O sea, había, podríamos decir, tenido una especie de recorrido espiritual bastante variado. Cuando estos jóvenes estudiaban Derecho, generalmente, sobre todo los de familias acomodadas, acostumbraban a viajar después de estudiar. ¿Y a dónde viajaban? A Europa. Era muy común, ya esto venía desde la generación del 80, por ejemplo, el hijo de Vicente Fidel López, que era Lucio López, ese que murió en un duelo, que era abogado y literato, él también viajó por Europa, es decir, era propio de los jóvenes, no sé si leyeron Juvenilia de Miguel Cané, ¿no? Que una especie, digamos, de recorrido así intelectual de estos jóvenes que serían después profesionales y que formarían la élite argentina, era común entonces que después del colegio y la universidad hicieran un viaje por Europa. ¿Por qué? Era la forma, digamos, de conocer. Antes no había ni un video, ¿no? Y ni películas, ni otra imagen más que el poder viajar para conocer el viejo mundo. En Europa le asaltó el recuerdo de la tierra lejana. Esto es algo también muy común a los intelectuales, que cuando se van, descubren su tierra. Cuando están afuera, se dan cuenta de cómo es precisamente su raíz, pero afuera. Hay, por ejemplo, muchos folcloristas, ustedes saben que hubo un boom latinoamericano en los años 70, pero antes de ese boom latinoamericano, que tenía que ver con muchos exiliados de toda Latinoamérica, por el tema de las dictaduras en Latinoamérica, que bueno, tuvieron que emigrar, y entonces Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, todos estos estaban todos, sobre todo en París, ¿no? Hablando sobre Latinoamérica. Antes de eso ya se había dado lo que se llama el boom antes del boom. Es decir, era común que no eran los exiliados políticos en este caso, sino jóvenes que podríamos decir tenían un futuro promisorio porque eran, generalmente pertenecían a las clases, podríamos llamar acomodadas, como querramos llamarlas, que podían hacer ese viaje y por lo tanto era una característica bastante común el hecho de que cuando contaban allá cómo era Latinoamérica, en este caso Argentina, empezaran a darse cuenta y a valorar el significado de lo latinoamericano, y en este caso, con autores argentinos, concretamente de lo argentino. El recuerdo de la tierra lejana y entre indecisas añoranzas, nostálgicas reminiscencias y desvanecientes melancolías del
sleeping car, es decir, de ese extrañar, podríamos decir, en esos momentos en que uno está afuera, extraña lo propio, y de ciudades muertas nacieron sus ideas de patria. O sea, su patriotismo, podríamos decir su nacionalismo, nació afuera. Esto es bastante recurrente, por eso me pareció importante destacar esta característica que suele suceder, incluso, por ejemplo, bueno, después fue, en el caso de los setentosos, fue también Mercedes Sosa, creo que León Gieco, un montón digamos, músicos, artistas, Atahualpa Yupanqui, que decía que en París él seguía pensando siempre en la Pampa y por lo tanto seguía teniendo, a pesar de la distancia, su enorme inspiración para seguir escribiendo, y seguía escribiendo sobre temas precisamente de su tierra. En las provincias se aspira el venerable incienso de la tradición colonial. Esto, por eso, la vez pasada se los anticipé y ahora lo repito. Casi todos estos autores que vengo nombrando, de Joaquín B. González, etcétera, son todos gente nacidos y criados en las provincias y que después vienen a la ciudad fenicia, comercial, cosmopolita, corrupta, en cierta forma, que es Buenos Aires. Y que por lo tanto ellos se jactan de que precisamente viniendo de las provincias tienen esa fuente colonial que ya en Buenos Aires no existe, porque Buenos Aires se afrancesó, se europeizó, se volvió cosmopolita y perdió identidad. Y entonces Buenos Aires es de alguna manera un puerto en el que el reflejo es Europa. En cambio, lo que es la Argentina late en el interior. Anuncia el renacimiento de la vida espiritual del país. ¿Ven? Ellos se sienten, podríamos decir en ese sentido, ¿no? Que son una generación, casi todos ellos, todos los que voy a nombrar son todos de provincia. Leopoldo Lugones es de Córdoba, y Ricardo Rojas es de Santiago del Estero, Joaquín B. González les dije que también era tucumano, etcétera, santafesino. Entonces tienen, podríamos decir, en su alma, ese espíritu colonial hispánico que se identifica con lo nacional. Entonces anuncia el renacimiento de la vida espiritual del país, ahogada por la época materialista y transitoria que estamos atravesando. El fin de ciclo, ¿se acuerdan cuando la vez pasada hablábamos de Alberto Rullés? También decíamos que lo que a él le preocupaba era el materialismo que estaba penetrando en la sociedad. Es necesaria la recuperación de los ideales nacionalistas que fueron el más noble ornamento del pueblo argentino. Buenos Aires, y ahí viene, hasta ayer el único puerto marítimo de la República, porque este es santafesino, y obviamente en Rosario, ustedes saben que el puerto empezó a funcionar con mucho, podríamos decir, éxito, porque permitió de alguna manera descomprimir a Buenos Aires y hacer que gran parte de lo que era la mercadería, digamos, de granos del litoral, de la pampa húmeda, en vez de tener que venir al puerto de Buenos Aires, que era, digamos, bastante complejo, pudieran, en cambio, ir hasta Rosario, que era más, podríamos decir, sencillo, más accesible, y por lo tanto se convirtió en otro puerto. Con su carácter cosmopolita, su materialismo escéptico, fíjense la caracterización de Buenos Aires, sus costumbres de pueblo sin personalidad, es decir, sin una identidad, porque al ser cosmopolita no tiene personalidad, y su moral canallesca de ciudad tentacular.
Los tentáculos significan como, podríamos decir, la manera que tenía Buenos Aires de alguna manera de apresar, de manipular y de corromper, por eso dice canallesca. Acá estaban los grandes comerciantes, el puerto, los políticos, es decir, todo lo que tenía que ver con esa, podríamos decir, ese espíritu mundano, materialista, obviamente, y gobernado por un criterio pragmatista y economicista. El aire envenenado de la gran ciudad puerto se dilata ya por todo el país, y las provincias, inoculadas de vanidad y superficialidad, imitan a Buenos Aires. Lo mismo había dicho Rouget. Es decir, Buenos Aires nos manda, podríamos decir, un mensaje completamente negativo. La gente que viene a Buenos Aires, sobre todo piensen en esa época, muchos estudiantes o gente que estaban buscando un trabajo, una manera de alguna de progresar y que no veía otra alternativa que Buenos Aires, lo que hacía era entonces copiar a Buenos Aires, imitarla. Es decir, la influencia de Buenos Aires sobre el interior es absolutamente negativa. Y por eso ellos se sentían que en realidad le venían a traer a Buenos Aires un mensaje, podríamos decir, positivo, es decir, espiritual, para una visión totalmente distinta del país. Porque es un pueblo de inmigración. Los inmigrantes vienen al país con un mero propósito de lucro. Esto ya lo leímos repetidas veces. El inmigrante acá no viene porque ama esta tierra, porque tiene ideales, sino que viene por necesidad. Por eso el afán de lucro. Sus gentes hambrientas, desmoralizadas, piensen que venían de una Europa conflictiva, problemática, por persecuciones, por guerras, por hambrunas, por conflictos religiosos, políticos. Glebarios en quienes la herencia de incultura y de barbarie, esta era, podríamos decir, la conclusión que sacaban de la inmigración. Sarmiento también decía que nos hemos llevado realmente un chasco con esto de la inmigración. Nosotros queríamos los rubios de ojos celestes para que industrializaran la nación, y terminaron llegando, en vez de los hijos de los alemanes y de los ingleses industrialistas, campesinos muertos de hambre de España, Italia principalmente, entre otros lugares,